reino vegetal. Por ejemplo, a ver, ahí está, ya me dieron para compartir ya. Ya, excelente. Pero igualito, voy a hacer las preguntas. Si a mí me dieran un microscopio, si me dieran un microscopio y me dirían, la célula que está viendo allí, ¿es célula animal o vegetal? ¿Cómo diferenciarían ustedes? Entonces, bien rapidito la respuesta, ¿no? Una célula vegetal es poliédrica, o sea, entre 4, 5, 6 lados, o 7, en el peor de los casos. En cambio, una célula animal es plana, cúbica, cilíndrica, bicóncava, polimorfo, así polinucleada, filamentosa, de todo hay, de todo hay. Ahora, y si me dijeran, ¿puede darme la diferencia entre una célula vegetal y una célula de un hongo? Rapidito, pues, ¿cómo se diferencia la célula de la planta con la del hongo? Es por su pared celular, ¿no es cierto? La pared celular de la célula vegetal es con celulosa, en cambio del hongo es con quitina, ¿es cierto? Ahora sí me dicen, si a las plantas las tendría que clasificar de acuerdo a su evolución en dos grupos, ¿cuál sería tu clasificación? Si es que la quieres clasificar en dos grupos, de acuerdo a su evolución. De acuerdo a la evolución, entonces sería pues briófitas y traqueófitas, ¿no es cierto? ¿No? Y serían, y si la quieres clasificar en base a lo que es sus semillas, ¿cómo las clasificarías? Fácil, pues, sin semilla y con semilla, o sea, pteridófitas y espermatófitas, ¿no es cierto? Y las plantas con semillas, si las quieres clasificar, ¿cómo las clasificarías? En dos, pues, ¿en cuál? Gimnospermas y angiospermas, o sea, semilla desnuda, semilla cubierta. Y así. Entonces, ahora, teniendo en cuenta las semillas cubiertas, serían en dos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿no? Sencillo. Y así, ese fue el cuadrito que les hice y lo que estábamos viendo, ¿no? Así es. En el caso, a ver, vamos a ver. Ahora sí voy a compartir ya. A ver, vamos a ver acá. Ya. Vamos a continuar entonces. Se ve normalmente, ¿no? Ya, entonces. Ya, rapidito voy a hacer el repaso. Aquí tenemos al padre de la botánica antigua y el padre de la botánica moderna. Y tenemos características de los seres vivos. Y una de las características es la fotosíntesis. Tradicionalmente las plantas eran criptógamas y fanerógamas, ¿no es cierto? Como está aquí. Pero ya la clasificación actual, como le decía, tiene que ver primero en, si no tienen tejido vascular, son briófitas. Si tienen tejido vascular, son traqueófitas. Dentro de las briófitas están pues los musgos, las hepáticas. En cambio, dentro de las traqueófitas, ya depende, bueno, si son plantas, primero, sin semillas, son pteridófitas. Y si son con semillas, son espermatófitas. Ahora, dentro de las que son sin semillas, ya de frente está pues los helechos, con el caballo y el licopodio. En cambio, las que son con semillas son de dos clases. Las gimnospermas, que son con semilla desnuda, y las angiospermas, que son con semilla cubierta. Las gimnospermas ya tenemos de frente, ya pino, ciprés, araucaria, todo eso, ¿no? Y dentro de las angiospermas son de dos clases, ¿no? Como tiene la semilla cubierta, puede ser que el embrión tenga, la semilla tenga embrión con un cotiledón, o sino que la semilla tenga embrión con dos cotiledones, ¿es cierto? Y ya inclusive hicimos una diferenciación aquí, cómo era, ¿no? Y empezamos ahí una por las briófitas, está por los musgos, las hepáticas, son higrófitas, ¿no? No tienen raíz, solamente tienen talo y hojas, así. Y se reproducen exclusivamente por esporas. Las pteridófitas también están las esporas. Los helechos, ¿cómo se reproducen? La cola de caballo,
tenemos helechos gigantes. Ahora ya las plantas que le llamamos las gimnospermas, la gimnosperma pero con semilla desnuda, ¿ves? Y aquí está pino, ciprés, araucaria, cica, abeta, todo eso. En cambio, las angiospermas ya son con semillas cubiertas, que pueden ser monocotiledóneas, como está aquí el maíz, trigo, cebada, arroz, bambú, caña de azúcar. Aquí está, todas estas son monocotiledóneas. Todas las que están aquí son el plátano, el coco, mm, la cabuya o maguey, la piña, etcétera. Aquí la puya también este es monocotiledónea. Todo lo que sea grano, ¿no? Maíz, trigo, cebada, arroz, centeno, son monocotiledóneas. Y aquí hay una diferencia entre mono y dicotiledóneas. Aquí. Una dicotiledonia tiene dos cotiledones. En cambio, una mono tiene uno. En hojas, una dicotiledonia tiene bastantes formas de hojas, bastantes. En cambio, una monocotiledonia es así, alargada y a la vez paralelinervia. En el tallo, una monocotiledonia, sus, sus haces están esparcidos. En cambio, una dicotiledonia están en forma radiada, Ahora, en el caso de las flores, en una dicotiledonia, 4 a 5 mm, generalmente verticilios o pétalos, se puede decir. En cambio, en el caso de una mono, 3 o múltiplo de 3. 3 o múltiplos de 3, ¿no? Ahora, el polen. En una dicotiledónea tiene 3 poros. En cambio, en una mono tiene uno solo. Y así seguimos avanzando. Aquí vemos las características de las dicotiledóneas. Y pasamos a ver organografía vegetal. Ahí ya dijimos que los órganos vegetales se clasifican en dos grandes grupos. Lo vegetativo cuando la planta todavía es joven y reproductivo cuando ya es adulta, ¿no es cierto? Hemos visto que la raíz, tallo y hoja, cada uno con su función. Flor, fruto y semilla, también cada uno con su función. Y empezamos primero por la raíz, ¿no es cierto? El caso de la raíz, que en este caso hay que ver pues que las plantas también se clasifican, recuerden cuando le dije, diferencia entre raíz de una monocotiledónea y raíz de una dicotiledónea. Era bien clarito. Por ejemplo, esta raíz que está acá, ayer lo hemos visto, esta raíz que está acá, ¿de quién es? ¿De una mono o una dicotiledónea? Esta raíz que está así. ¿De quién es? ¿De una mono o una dicotiledónea? ¿Ah? La respuesta es, esa raíz es una dicotiledonia, bien rapidito. Ah, ¿y cómo sería de monocotiledonia? Bien, fácil, pues. De una monocotiledonia. A ver, ¿cómo es del maíz? ¿Cómo es del maíz? ¿Cómo es del trigo? ¿Cómo es de la cebada? ¿Cómo es del bambú? ¿Cómo es del arroz? ¿Cómo es del plátano? Así nomás es. Así nomás. Entonces está bien clarito la diferencia, ¿o no? Recontra clarito la diferencia. Esto que he dibujado es monocotiledonia. En cambio, este es dicotiledonia. ¿No? Bueno, también hemos visto lo que son las clases de raíces, ¿no? Una raíz típica es de dicotiledonia. Dicotiledonia. Fasciculada puede ser, la mayoría de monocotiledóneas son fasciculadas. Para carnosas, fijo que dicotiledóneas, ¿no? Y así, repito, se puede decir, podrían ustedes diferenciarlas. El tallo, a diferencia de la raíz, aquí está, se origina de la radícula, del embrión. En cambio, el tallo se origina del talluelo del embrión. Ustedes en biología o anatomía supongo que han estudiado también el embrión, pero el embrión humano, el embrión de los animales. Ahora, si yo les pregunto, eh, el embrión del humano, ¿cuántas capas germinales tiene? Tiene 3. ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Qué se origina del ectodermo? La piel. ¿Qué se origina del mesodermo? ¿Qué se origina del endodermo? Ah, igualitos acá, igualitos acá.
las plantas también tienen lo que se llama embrión, y del embrión tiene partes. Entonces, ¿la raíz de dónde se origina? De la radícula. ¿El tallo de dónde se origina? Del talluelo. ¿La hoja de dónde se origina? De la plúmula. De la plúmula, y así pues. Igualitas, las plantas y los animales, eh, de repente varían el nombre, cosas así, pero por ahí hay bastantes semejanzas. Seguimos. El tallo ya sabemos de que tiene función de sostén. Algunos poseen clorofila, como por ejemplo este tallo, ¿ve? Es cierto. Su geotropismo, o sea, como es para arriba, es negativo, pero fototropismo positivo, ¿no? Y también, a ver, aquí tenemos un tallo que lo han cortado transversalmente. Aquí veo la epidermis, que es su cáscara, pues, que le decimos, ¿no? O lo que le llamamos corteza también, la corteza, ¿no? Esta corteza puede ser bastante gruesa. Y luego todo esto es la médula, o sea, la parte del centro. Y en la médula, al centro, circulan dos cosas, ¿sí o no? Floema y xilema. Hacia afuera, floema. Hacia adentro, xilema. Entonces, el floema se desplaza en forma periférica y el xilema se desplaza en forma central. Así es. Ahí hemos visto las clases de tallo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no conoce lo que es tronco? ¿Cierto? Ahora, estipe le decía que es cuando es uno solito, estipe es cuando es uno solito y el resto está, sus hojas son arriba, ¿cierto? Las monocotiledonias, fijo que son estipe. Las dicotiledonias son troncos. Para caña, ya fijo que es monocotiledonia también. Caña, aquí está, esta caña maciza, como la caña de azúcar, como el maíz, pero caña hueca, como el bambú, como el trigo, la cebada, el arroz, etcétera, ¿no? Ahora, tubérculos, ya sabemos, pues en este caso, de que son tubérculos, son los que almacenan generalmente bastante almidón. El bulbo, también conocemos, ¿no? Por ejemplo, está aquí, ve, miren, estos son bulbos, la alcachofa, la cebolla, el ajo, el lirio, que son plantas. El tallo rizoma es un tallo que corre al ras del suelo, ¿no? Es un tallo rizoma, corre al ras del suelo, como por ejemplo es que está ahí, pues jengibre. Jengibre es el quión. También tenemos, a ver, otro tallo que corre al ras del suelo y que todos los días lo vemos, todos los días lo pisamos, es lo que le llamamos pasto, pero su nombre es grama, la grama, es cierto. Otro tallo que corre a ras del suelo viene a ser también el helecho. Su tallo del helecho corre a ras del suelo, y así. Ahora, también por su situación, la mayoría son aéreos. La mayoría de tallos son aéreos. Claro, del árbol está hacia el aire, del arbusto hacia el aire, la hierba está hacia el aire, pues la mayor, se puede decir un 99% de tallos son aéreos. Pero también hay tallos en el agua, ¿no? Como la totora, los juncos, y tallos subterráneos, como el jengibre, como la papa, la cebolla, etcétera, ¿no? Ahora, la consistencia de los tallos, o sea, si es duro, 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 es leñoso. Si es jugosito, es carnoso, como del cactus. Si es tipo hierba y que es flexible y a veces rompe, son herbáceos. Herbáceos. Por ejemplo, herbáceos puede ser de la papa, puede ser el tomate. Todo lo que le llamamos hierbas, pues. Todo lo que le llamamos hierbas. Esos son herbáceos. No, y aquí hemos visto las clases de tallos. Ahora la hoja. El caso de la hoja. Ya dijimos de que la hoja, primero, embrionariamente, ¿de dónde se desarrolla la hoja? Desde el punto de vista embrionario. Las hojas se originan de la plúmula del embrión. La hoja se origina de la plúmula. Quiere decir que en el embrión, cuando tú plantas la semilla, lo primero que se va a desarrollar el embrión, el cotiledón le va a dar pues lo que se llama su protección, ¿no?
entonces va a comenzar a desarrollarse la planta. Y de la plúmula se va a desarrollar lo que es todo lo que sean hojas. Todo lo que sean hojas. ¿No? Esto es, todas las plantas generalmente evolucionadas, o sea, las traqueófitas, tienen eso, ¿no? Generalmente nacen de las ramas. Y la mayor función que tiene, importancia que tiene una planta en lo que se refiere a sus hojas, es que allí se realiza la fotosíntesis. ¿Y ahí qué cosa debe tener entonces? ¿Qué debe tener? Ahí debe tener los plastidios. Ahí debe estar los plastidios. Ahora, esos plastidios, pero ¿qué clase de plastidios debe estar ahí? ¿Qué clase de plastidios? Los que realizan pues la fotosíntesis, ¿qué clase de plastidios deben tener? Cloroplastos. Deben tener cloroplastos. ¿Y qué deben tener estos cloroplastos? ¿Qué deben tener estos cloroplastos? ¿Qué deben tener? La que se encarga de jalar lo que se llama la energía y almacenarlo en lo que se llaman los tilacoides. ¿Qué deben tener? Clorofila. ¿Y qué debe tener la clorofila? ¿Qué debe tener la clorofila para que haga toda esta función? ¿Qué es lo que debe tener? Debe tener magnesio. Debe tener magnesio. Ya, entonces, ¿por qué una hoja realiza fotosíntesis? Porque tiene plastidios. ¿Qué clase de plastidios? Cloroplastos. ¿Qué tienen los cloroplastos? Clorofila. ¿Y qué tiene la clorofila? Magnesio. Y entonces, aquí está una hoja propiamente dicha. Esa es una hoja propiamente dicha. ¿Ya? La parte de arriba se llama haz y lo de abajo se llama en vez. Todo este es el haz, pero aquí abajito está el en vez, ¿no? Luego tiene la hoja propiamente dice limbo, y sus nervaduras el peciolo, nervadura principal, nervaduras secundarias, así. Prácticamente el peciolo es su esqueleto, pues, de la hoja. Es su esqueleto de la hoja, es el peciolo, ¿no? Y con lo que se agarra la rama se llama vaina, con lo que se agarra la rama. Algunas hojas tienen ápice, o sea, sí tienen punta, pero no todas, pues. Ahora, si a esa hoja yo la corto, pero como ustedes pueden ver, aquí ve esta hoja que está acá, voy a suponer que la cortamos así. Y les enseño nomás lo que tiene adentro. Y haciendo una ampliación, entonces, por ejemplo, ve, haz, o sea, lo de arriba es esto. En vez en lo que está aquí abajo. Es en vez. Y estas células que están así paraditas, es un tejido que tiene la hoja que se llama tejido parenquimático, ¿no? ¿Por qué le llaman en empalizada? Parénquima en empalizada significa que están paraditas así. Empalizada es eso, una paradita al costado de otro. Es parénquima en empalizada, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de parénquima tienen? Porque ustedes saben que el parénquima puede ser de varias clases, ¿no? En este caso, para que hagan fotosíntesis, este parénquima debe ser el parénquima clorofiliano, ¿no es cierto? Ahí están ahí es donde prácticamente se va a guardar la energía que se necesita para fabricar la glucosa, pues. Pero ustedes han visto que tiene huequitos. Esta célula que ve aquí que parece riñoncitos, así ve, te verán. Aquí hay una célula. Otra está pegadita acá, así ve. Aquí está su nombre, ve. Es el estoma. Y el espacio que dejan por donde la célula respira, por donde hace intercambio de gases, anhidrido carbónico con oxígeno, por donde ingresa agua y todo eso, ¿cómo se llaman esos espacios que tienen las hojas? Por donde se realizan todas las funciones propias de la respiración, que viene a ser un espacio dejado entre dos estomas que están cara a cara uno con el otro. Se llaman los
ostiolos. Los ostiolos. Ya, esa es la estructura de una hoja. Ahora, las hojas se clasifican lo más común. Lo más común. Hay hojas simples y compuestas. Simples son las hojas, por ejemplo, de la naranja. Pues una hoja simple es esta, ¿ve? Ese es su peciolo y ese es su limbo. Ese es su limbo. Es una hoja simple. El peciolo tiene su nervadura principal, aquí están sus nervaduras secundarias, ¿no? Entonces, eso prácticamente es una hoja simple, no como por ejemplo de la naranja, como por ejemplo de la guinda, como por ejemplo del laurel, ¿no? Son hojas simples, como por ejemplo la rosa, todo eso es simple. En cambio, las hojas compuestas, las hojas compuestas ya es cuando el peciolo se ramifica formando hojitas, ¿no? O sea, por ejemplo, una hoja compuesta sería esta, lo voy a dibujar ahorita. Una hoja compuesta sería así, ¿ve? Ya. Este es el peciolo, o sea, nervadura principal, y aquí está su nervadura secundaria. Os estoy dibujando el esqueleto nomás de la hoja, el esqueleto de la hoja. Nervadura principal y nervadura secundaria. Entonces, la hoja es así, ¿ve? O sea, prácticamente en cada nervadura le aparece algo así como hojitas, ¿no? Pero eso no se llaman hojitas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas? Aquí dice, se llaman foliolos. Foliolos. ¿Entienden? Son foliolos. A ver, si me han entendido. Vamos a suponer que esa hoja que está ahí es la hoja de la alfalfa. Vamos a suponer que esa hoja que están viendo es la hoja de la alfalfa. En un examen yo les puedo preguntar, en el siguiente gráfico se muestra una hoja de la alfalfa. ¿Cuántos foliolos posee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos foliolos posee? A ver, respondan, ¿cuántos foliolos ven ahí? ¿Cuántos foliolos ven allí? ¿Nadie responde? 3. ¿No? ¿Cuántos foliolos ven allí? Yo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5. O sea, esa es una hoja con 5 foliolos. Esas hojas son, por eso les decía, son hojas compuestas. Son hojas compuestas, ¿no? Preguntas así facilitas voy a hacer en el examen, ¿eh? Así de facilitas. A ver, otra pregunta. Vean en este caso, esta hoja que ven acá. Y estoy poniéndola en un círculo. Le pregunto, la siguiente hoja, por si que sea la hoja de la ruda, que sea la hoja de la ruda. ¿Cuántos foliolos pueden observar allí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuántos foliolos ven en esa hoja que está allí? ¿Mm? 7. Por fin, hay uno que está despierto. La respuesta es 7. Sí está bien fácil, sí está bien fácil. O también les puedo preguntar, una de las siguientes plantas posee hojas con foliolos. Y ya no les pongo gráfico porque es muy fácil. Les pongo el nombre de la planta. Entonces, de verdad, esas preguntas voy a hacer ahora que estoy viendo. Porque son preguntas básicas, pues recontra básicas, ¿no? Entonces, hoja simple, hoja simple sería esta vez. Esta sería hoja simple. Hay otra pregunta.
Si yo tengo una hoja del trébol, ¿cuántos foliolos generalmente posee? La hoja del trébol, ¿cuántos foliolos generalmente posee? La respuesta es 3, pues. O sea, cuando dicen, el trébol tiene 3 hojitas, mentira, son 3 foliolos. Otra dice, yo he encontrado un trébol con 4 hojas, dicen. ¿Cómo va a ser trébol con 4 hojas? He encontrado trébol con 4 foliolos, que es diferente. Bueno, seguimos entonces. Este es lo más común, ¿ah? Lo más común encontrar. O si no, también, otra vez. Por ejemplo, esta hoja, cuando la hoja este es el limbo. Este es el limbo, normal, ¿no? Y el peciolo es así. Cuando la hoja es así, se le llama hoja pennati o hoja pennada. Así se le dice, ¿eh? Hoja pennati, o también le dicen, lo más conocido es pennati. Hoja pennati. Esta hoja pennati, bueno, se le dice así, más que nada cuando tienen nervadura principal y nervadura secundaria, y de ahí salen. De la nervadura principal salen secundaria. En cambio, hay otras hojas, por ejemplo esta, ¿ve? Esta es la nervadura principal, ¿no? Y, y de la nervadura principal, de un punto salen las nervaduras secundarias, de un punto, ¿ah? O sea, no es como el otro caso. Y, y puede ser así, ¿ve? Por ejemplo, así, así, y así es la hoja. Por ejemplo, esta de quién es, a ver. Esto puede ser de la calabaza, esto puede ser del higo, esto puede ser de la uva, esto puede ser del zapallo. ¿Mm? Estas hojas que son así, se le llama hoja palmati. Hoja palmati. Palmati, ¿no? Ahora, lo más común es pegnatis, hojas pegnatis, lo que más se encuentra en las plantas es pegnatis, ¿no? Palmatis, en algunas, las cucurbitáceas, sobre todo, tienen bastantes hojas palmatis, ¿no? En monocotiledonias, así es su hoja, ¿ve? En monocotiledonias, ¿ah? Su hoja es así. ¿Han visto cómo es del maíz? Así es hoja de las monocotiledonias. Así es. ¿Han visto la hoja del maíz, no es cierto? Ese es de monocotiledonia, pues. ¿Y cómo se llama en este caso ese tipo de hojas? Se le llama hojas pa... El mouse no ayuda acá. Paralelinervias. ¿Por qué creen que le llaman así paralelinervias? ¿Por qué le llaman paralelinervias? Casualmente porque la nervadura es paralela, pues. Por eso paralelinervia. Ya le decía, mayoría de monocotiledonias, por no decir todas, ¿ah? Por no decir todas son paralelinervias, ¿no? Ahora, algunas cucurbitáceas del higo, de la uva, ya fíjate, son palmati. Pero la mayoría, por ejemplo, de frutales, ¿no? Por decir, en naranja, todos los cítricos son pegnati, todos los cítricos son pegnati. Entonces, esa es otra clasificación que es la que más se utiliza, porque la clasificación, en este caso tradicional, acicular es cuando es larguita, como del pino. Lanceolada, ovalada, flechada, esa es clasificación que tienen en sus cuadernos, libros de colegio. Pero esta clasificación que yo le estoy dando acá es más moderna, más moderna. Ahí tenemos las clases de hojas, ya se les reconoce rápidamente por sus formas, ¿ve? Por su lanceolada, elíptica, corazonada, riñonada, lineales, lobulada, etcétera, ¿ve? Aquí hay una hoja bien característica que es una sola hoja, y esta sola hoja lo que tiene es foliolos, foliolos, en cantidad tiene foliolos.
Aquí también ve. Hoja simple es una hoja conocida como hoja, pues, ¿no? En cambio, una hoja compuesta tiene su nervadura principal y de ahí salen nervaduras secundarias y tienen foliolos, ¿no? A ver, vamos a estudiar algo de la flor. El caso de la flor. Ya de antemano, flor, fruto y semilla no salen del embrión, no salen del embrión. No, esto ya cuando la planta madura, ya de la propia planta está saliendo lo que se llama. Basta que la planta sea madura, va a tener flor, ¿no? Y lo más importante que hay que saber de la flor es esto. ¿Para qué sirve una flor? Para dos cosas. Para polinización, o sea, para transportar los granos de polen desde el estigma hasta las anteras, o al revés también, o sea, de flor macho a flor hembra, ¿no? Entonces, ¿quién hace esa polinización? Si es directa, cuando es de la misma planta. Cuando cae de la antera al estigma, el polen, es directa, o sea, de la misma planta. Por ejemplo, en el maíz es eso, porque es una planta monoica, se le dice. En cambio, cruza, la mayoría de plantas es cruzada. La polinización es cruzada. Cruzada significa que el polen tiene que ir pues, de una planta a otra planta. No. Ahora, si el polen lo lleva el viento, se llama anemógama. Si la polinización lo hacen los insectos, se llama entomógama. Si la polinización lo hacen las aves, ornitógama. Si la polinización lo hace el agua, hidrógama. Aquí se ha ido una letra. Hidrógama es, ¿no? Y ornitógama. Y si la polinización lo hace el hombre, entonces se dice polinización artificial. Ahora, cuando el polen, aquí en el gráfico se ve, miren, la abejita está así, haciendo esta polinización, que en este caso sería, sería entomógama, ¿no es cierto? Cuando el polen lo está sacando de una parte y lo está llevando hacia otra parte, entra el estigma, estilo, y aquí adentro, ¿qué va a pasar aquí? Va a suceder el siguiente paso, que está aquí, que es B, que dice la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Es cuando se une allí, pues, lo que se llama el, el gameto masculino, o sea, del anterozoide, del grano de polen, con el gameto femenino que está adentro, ¿no? De la flor hembra. En este caso, ahí existe el gameto femenino del óvulo, que es la ósfera. En términos más fáciles, del estambre se une el esterozoide y del óvulo la ósfera. Los dos se unen, ¿no? Y ahí ya comienza pues a germinar así, ¿no? Y nace un largo tubito llamado el tubo polínico que penetra el estilo, llega al óvulo y de ahí va a madurar y se va a convertir en fruto, pues. Entonces, en términos generales, la polinización y la fecundación es lo que hace la flor, ¿no es cierto? Es lo que hace la flor. Pero aquí, las partes de la flor son verticilios florales, ahí le dice, ¿ve? El cáliz, que está formado por los sépalos, es el primer verticilio floral. ¿Qué es la parte de la base, pues? Esto es cáliz. Aquí está el cáliz, ¿ve? Unas hojitas verdes. Ahora, la corola es la flor propiamente dicha. En este caso, la corola sería esto, que son los pétalos. La corola sería esto, los pétalos. Y eso se conoce con el nombre segundo verticilio floral. Segundo verticilio floral. El androceo, que es lo de macho, los estambres, que en este caso está acá, ¿ve? ¿No? Ese es el tercer verticilio floral. Tercer verticilio floral es el estambre, o sea, lo de macho. Y el gineceo, que es lo de hembra, ¿qué es esto? Está acá, o de repente también esto, ¿no? O aquí, ese es el cuarto verticilio floral.
cuarto verticilo. Ahora, eso hay veces preguntan en un examen. En un examen te preguntan, a ver, si encontramos una flor que tiene el primer y tercer verticilio floral, podemos decir que es A, flor hembra, B, formaje, así. Si es primer y tercero, es androceo. El tercero es androceo, es macho. En cambio, si hay una flor que tiene primer, segundo y cuarto verticilio floral, cuarto es gineceo y si es gineceo es hembra. Es hembra. Entonces, ojo, las preguntas ahora también vienen así. Ya no cáliz, corola, androceo, gineceo, porque eso lo conocen todos, ¿no? ¿Qué es cáliz? La base. ¿Qué es corola? Es la flor propiamente. Androceo es lo de macho. Gineceo lo de hembra. Pero tiene su nombre, primer, segundo, tercer y cuarto verticilio floral. No, aquí está la clase de flor. A ver, el fruto ahora. El fruto. Características del fruto. Cuando la flor ya pues ha sido fecundada, entonces los pétalos todos mueren y entonces el ovario comienza a desarrollarse, porque adentro tiene óvulos. El ovario cuando ya está fecundo, entonces madura, 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 y el ovario se convierte en fruto. Es por eso que también otra pregunta que se hizo es esa, ¿no? El fruto es conocido como A, óvulo fecundado. No. B, ovario desarrollado es la respuesta. El fruto es un ovario que se ha desarrollado, porque el óvulo sería semilla. En cambio, ovario sería fruto. Ahí está lo que le acabo de decir, ¿no? Después de la fecundación del óvulo, sufre modificaciones en su estructura, grosor, tamaño, ¿no? Y al mismo tiempo los óvulos se transforman en semilla, ¿no? Entonces, también les puedo preguntar, mm, ¿qué parte, qué parte de una planta nosotros comemos, en este caso, y lo llamamos fruto? Entonces, ¿qué parte de la planta estamos comiendo que nosotros le llamamos fruto? Lo que estamos comiendo nosotros es el ovario de la planta. Estamos comiendo el ovario que se ha desarrollado y ha madurado, ¿no? Ahora, ese fruto tiene partes y sus partes son dos, pericarpio y semilla. A ver, miren en este caso aquí, ¿cuáles son las partes del pericarpio? El pericarpio puede ser epicarpio, que es la cáscara. Aquí está, ve. Es la cáscara. El mesocarpio, que es la parte comestible. Esta es la parte comestible. Y el endocarpio es lo que protege y cubre a la semilla, ¿no? O sea, protege a la semilla. Se está acá. Bueno, este es en eh, un fruto, se puede decir patrón, un fruto bueno, nosotros lo conocemos así como fruto, pero no todos los frutos son así, ¿ah? Y aquí le voy a mostrar la diferencia. Por ejemplo, ya, esta de la mitad para abajo, a ver, ya, de la mitad para abajo. ¿Qué fruto creen que es esto? Viéndolo bien, ¿qué cosa es este fruto? ¿Qué fruto es este? Claro, bien conocido. Es un durazno. En cambio, el que está aquí arriba ya dice ya, aquí ya dice qué fruto es. Es una naranja. Es una naranja. Ya, ahora les hago una pregunta. Eh, ¿Qué parte del fruto, del durazno, es comestible? ¿Qué parte del fruto del durazno es comestible? A, epicarpio, B, mesocarpio, D, endocarpio, semilla. A ver, ¿qué parte del durazno nosotros comemos? ¿Cuál sería la respuesta? D. A ver, dime, con palabras. ¿Qué parte del durazno nosotros comemos? El epicarpio, el mesocarpio, el endocarpio, la semilla, el ovario. ¿Qué cosa comemos del durazno? La respuesta es, del durazno comemos
el mesocarpio. O sea, lo que comemos del huevo es mesocarpio. Todo esto comemos, ¿no? Ya, ahora yo te pregunto. La misma pregunta, pero ahora con la naranja. ¿Qué clase? Miren, en la naranja, ¿ve? ¿Qué parte del fruto de la naranja nosotros comemos? De la naranja. Endocarpio. Claro, pues mira, ¿ve? ¿Qué dice acá? Miren la diferencia. Miren la diferencia. Es por eso que hay que conocer en el caso de los frutos. Y a ver si les pregunto ahora, uno que no lo ven y que en una pregunta en un examen les pueden preguntar así. En el caso del plátano, ¿qué parte del fruto comemos? A ver, mesocarpio, endocarpio, semilla, pericarpio. ¿Qué ponemos? En el caso del plátano. ¿Mm? En el caso del plátano nosotros nos comemos el endocarpio. El endocarpio. A ver, en una sandía, ya que ahora están comiendo sandías y en cantidad, ¿qué parte? No es necesario que les dibuje, pero bueno, pues porque todos conocen qué es sandía. Es su cáscara. Así es, la sandía lo han cortado y sus pepas están por todas partes. Sus pepas están por todas partes. Ya. Y tiene una parte, ustedes han visto, una parte así, la sandía, blanquita. Una parte blanquita. Pero lo que nosotros comemos es esto que está acá, esto que está acá, de la sandía. Por lo tanto, ¿qué parte del fruto de la sandía nosotros comemos? No es como todo el que menos dice, nosotros comemos mesocarpio. Bueno, pero eso sería pues de, de frutas de tipo drupa. En la drupa sí comemos este mesocarpio, pero en tipo baya comemos el endocarpio. Y eso es lo que voy a enseñarles aquí. ¿Ve? Lo clase de frutos son los frutos simples y carnosos. Los frutos simples pueden ser secos. Los dehiscentes son aquellos que están dentro de una vaina y liberan la semilla. Los dehiscentes liberan la semilla. Entonces, cuando se caen cuando el fruto se seca, libera la semilla. Por ejemplo, la arveja, tú lo pelas, libera la semilla. El frijol, todos los que están aquí liberan semilla. O sea, su semilla se cae, mejor dicho. Se cae, se libera la semilla. Ahí está pues las legumbres, arvejas, las silicuas, cápsulas, folículos. En cambio, indehiscentes, estos no liberan la semilla. No liberan la semilla. Tú tienes que pelarlo todavía y sacar la semilla. Ahí está el maíz, trigo, cebada. ¿Ha visto, no? Del maíz como está bien pegado pues a la mazorca. No libera la semilla, así por así. Tú tienes que sacarla. De todos los que están acá. Ahora, los frutos carnosos, su mismo nombre lo dice, pues. Carnosos son jugositos, pues. ¿No? Tipo baya, lo que le decía que lo que se come es el endocarpio. El endocarpio se come del plátano. En cambio, la drupa de lo que se come es el mesocarpio. El durazno, ciruela, y el pomo también es mesocarpio. La manzana, pera, membrillo. La sandía es el endocarpio. El zapallo, todo es peponie. Esperidio es el endocarpio. Lo que se come es el endocarpio de los frutos esperidios. O sea, de la naranja, limón, mandarín, etcétera, ¿no? Así es. Ahí está, pues, por ejemplo, estos liberan la semilla, ¿ve? Estos liberan la semilla. En cambio, estos no liberan la semilla. Ahí está viendo, por ejemplo, la granadilla, ¿ve? Acá se libera la semilla, nada, ahí está adentro, tú tienes que sacarlas. Así es. Y por último, vamos a ver la semilla. El caso de la semilla. Ese resultado le decía de la unión de la ósfera con el anterozoide. La semilla ya se pues sí va a ser bebito, pues, va a ser el bebito, el embrión, mejor dicho, el embrión. De ese embrión va a desarrollar, va a salir bebito, chiquita plantita. Así es. Y la semilla tiene un protector que viene a ser su tegumento, ¿no? Que tiene texta, que es externa, y tegmen, que es hacia adentro. El embrión es lo importante, el embrión. De la radícula sale la raíz, del talluelo sale el tallo, de la plúmula sale la hoja. Y el cotiledón, que es una especie de hojita embrionaria que protege, pues protege, en este caso al embrión.
lo cubre, lo protege y también almacena sustancias nutritivas. Es como decir en el caso de una persona, una mujer, lo que tiene es, ¿cómo se llama? Su placenta, algo así es el cotiledón en el caso de la planta, ¿no? Y el albumen, que le dicen también endospermo, esta es la sustancia de reserva. Por el albumen, una semilla puede vivir o no vivir, sino mantenerse en latencia, entre comillas, está dormidita, hay veces cientos de años puede estar. ¿Han visto ustedes? Cuanto más albumen tenga la semilla, vive años. Y normal es su sustancia reserva. Ahora, hay semillas que no tienen albumen. Por ejemplo, ustedes las dicotiledóneas. Generalmente las dicotiledóneas no tienen albumen. Entonces hay que sembrar inmediatamente, ¿no? En cambio hay semillas con albumen. Las que tienen albumen, estas sí pueden durar años pueden durar, como las monocotiledóneas. Ahora, el albumen oleaginoso es cuando reserva grasa. Ahí está pues el girasol, ¿no es cierto? No es en aceite de girol y todo eso. Aceite de algodón, las palmeras, tienen bastante aceite. Bastante aceite. Amiláceo si reserva. Amiláceo significa almidón, pues reserva almidón, maíz, trigo, cebada, arroz, bambú, así es. Bien. Vamos ahora a ver la práctica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a ver, dice que está en pausa. Pueden ver la práctica, ¿no? A ver, confírmeme si pueden ver la práctica. ¿Se puede ver la práctica? A ver, muchachos, hablen. Hoy día están, pero súper callados. Calladitos están, no sé qué pasa con ustedes. La juventud, debe ser pues bastante habladora. La juventud pues debe ser participativa, profesor, quiero saber esto, necesito saber, conocer, ¿no? A ustedes hay que rogarles todavía para que hablen. Bueno, no sé a qué se debe. O han entendido todo o no han entendido nada. Pero bueno, continuamos. A ver, primera pregunta. Primera pregunta. Determina la verdad o falsedad eh, respecto a la evolución de las plantas. A ver, vamos a ver. Respecto a la evolución de las plantas. A ver. Las briófitas son plantas primitivas. ¿Qué dicen? Las briófitas, ya hemos dicho de que son plantas. Ejemplo de briófitas está pues, a ver, el musgo. El musgo, las hepáticas. Por lo tanto, las briófitas son plantas primitivas. Ojo, son plantas primitivas. Se reproducen por alternancia generacional. Lógico, entonces sería verdadero. Las espermatófitas son plantas vasculares con semilla. ¿Ya qué quiere decir espermatófitas? Esperma es semilla, fito, planta. Espermatófitas serían plantas con semilla. Ya. Ahora, ¿qué significa la palabra criptógama? Criptógama significa que son plantas que no tienen flor. Son plantas que no tienen flor, ¿no? Y estas plantas que no tienen flor
Se dice cristal. Ahora, las espermatófitas pueden ser de dos clases. Pueden ser gimnospermas y angiospermas. Por lo tanto, las espermatófitas son plantas vasculares con semilla, sí. Son plantas vasculares con semilla. Pero sin flor, no. Sin flor, no. Entonces, esto es falso. Ahora, las ginkgoseas son plantas con semilla desnuda. Sí, con semilla desnuda. ¿Y pertenecen a las espermitófitas? Sí, claro, porque son con semilla, pues. Con semilla. Entonces sería verdadero o falso. Verdadero. A ver, seguimos. A ver, esta. ¿De qué trata esta pregunta? ¿De qué trata esta pregunta? La pregunta trata de, a ver, neumatóforo, fulcra, son formas de raíces, las formas de raíces que tienen las plantas. Por ejemplo, neumatóforos, eso es de plantas que viven en el agua y que tienen que guardar un poquito de aire para, para poder vivir, ¿no? De las que están aquí, quien generalmente tiene neumatóforos es el manglé, ¿no? Ahora, fulcreas, austorios, velamen. Entonces, si la uva, en este caso abajo, o es la C o es la D, ¿no? Entonces, continuamos. El muérdago es una planta tipo parásita. Y el muérdago lo que tiene es austorios. A ver, igualito, C, C. Tiene austorio. Entonces, eso generalmente sirve para que se pueda aprender de una planta, no tanto parásita, sino para que pueda también sobrevivir ahí. Ahora, la orquídea tiene velamen. Entonces sería CP. CP, ya la respuesta es la alternativa C, ¿no? Y así van buscando ustedes. Por ejemplo, fulcria es del maíz, ¿no? Su tipo de raíz del maíz se le dice fulcria, más que nada porque son como racimos, y fulcria se dice de ahí porque puede salir inclusive raíces de dónde, ¿de dónde? De los nudos, ¿no? O sea, así ve, este es su tallo, ese es su tallo, por decir, del maíz, ¿no? Su tallo del maíz. Entonces ustedes habrán visto de que sale, su raíz es así, aquí está su raíz, normal, pero también hay raíces que salen de aquí, ¿ve? De aquí, ¿habrán visto? Y también hay otras que salen de aquí, o sea, desnudos, así es. A ver, seguimos. A ver, la pregunta número 3. Identifique el tipo de raíces que contienen sustancias alimenticias de reserva. A ver, ¿qué raíz contiene sustancias alimenticias? O sea, si tiene sustancias alimenticias de reserva, fijo que van a ser unas raíces, pero bien voluminosas. Van a ser voluminosas. Y si reservan almidón, a ver, de la que está aquí, ¿quién reserva el almidón? ¿En qué raíz se encuentran almidón? La papa, ¿qué es lo que tiene? ¿La papa lo que tiene es almidón o no? ¿Y qué es la papa? Es un tubérculo, pues. Es un tubérculo. A ver, en este caso tenemos dos plantas. ¿Y estas plantas cuáles son? Aquí está la puya de Raimondi. Y esto puede ser, a ver, por la forma que tiene, esto puede ser, bueno, es un tallo tipo caña, ¿no? Puede ser la caña de azúcar, pero más se parece al bambú esto, porque parece que está hueca por acá. Entonces, el bambú. A ver, el tipo de tallo que representan los dos, ya dije pues, en este caso, pero dice B y A, B y A, al revés lo pone, para ver si uno está atento o no está atento. Entonces, B es esto. Primero B, ¿no? Y ya le dije, B, por el tipo de tallo que ven es caña. Entonces, primerito debe decir caña. Primerito debe decir caña. Aquí está ya, pues. Si primerito es caña,
Entonces, 4, alternativa E. Listo. Bueno, tienen que entrar a su otro salón, ¿no? 5. Funciones del tallo. Este es suculento, pues. Y si es suculento, fijo que sirve de almacén de sustancias. Almacena sustancias. En la pregunta número 6, la verdad o falsedad. Las raíces adventicias, si es adventicia, se genera de cualquier parte, menos de la semilla. La acuática no tiene zonas pilíferas en muchos casos, porque de todas partes sale. Ahora, la zona pilífera tiene función de absorción. No tiene creatinina, claro. No sé qué hace la creatinina acá. Entonces, verdadero, ¿no? Ah, no. De abajito es. Verdadero, verdadero, verdadero. Aquí está. Verdadero, verdadero, verdadero. Ya. A ver. 7. 7B. Seguimos. 8 es una forma de la germinación. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se reproducen? ¿No? En el caso de el estolón, es así cuando le cortas, y el esqueje cuando le sacas una partecita. 9. Los tallos simpódicos generalmente son aquellos que la parte del eje principal crece hasta un lugar y después las ramas es lo que crece más. En el caso de la pregunta 10, es el soporte o esqueleto de la hoja. Ese viene a ser el peciolo, ¿no? Es el esqueleto, pues, de la hoja. La hoja propiamente dicha es el limbo. 11, alternativa A. 12, zarcillo no tiene nada que ver con pérdida de agua. Los zarcillos sirven a la planta para que pueda asirse o crecer dependiendo de dónde está en lugar. Es como su mano de la planta, zarcillo. Por ejemplo, los zarcillos, ¿han visto ustedes? Sí, parece colita de chancho que le crece. Así le crece a la hoja. Ese es zarcillo, pues. Ese es lo que dice aquí, zarcillo, ¿no? En el caso de 13, aquí hay una planta que es dipétala. Cuando su pétalo es así soldado, se llaman gamopétalas. Y cuando tienen dos clases de pétalos, se le dice dipétalas. Por ejemplo, la papa es gamopétala. La papa es gamopétala, bien, es pétalo soldado. 14. Hortensia es una flor neutra, o sea, no tiene ni gineceo ni androceo. Por eso se le dice flor neutra. 15. Vamos a ver rápido, ya tienen que entrar. 16. 17. Esto hemos hablado bastante de los frutos indehiscentes y dehiscentes. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23 A y 24 D. Listo, muchachos, es todo por hoy. Será hasta la próxima clase. La próxima ya entramos a ver un reino que conocen mucho más, que es el reino animal. Pero al igual que ahora han visto, ¿no? En reino vegetal, tienen ustedes que saber muchas cosas prácticas, ¿no? Bien, hasta la próxima clase. Gracias, profesor. Cuídese. Ya, hasta la próxima. Chao, chao.